los nuevos senior murcianos sois digitales, os cuidáis, hacéis deporte, vais a restaurantes, os gusta el ocio. Vamos, que los nuevos senior no tenéis nada que ver con los seniors de hace 30 años, pero la sociedad no lo ve, ¿no? Un poco de lo que nos hablaban nuestras expertas. La llegada masiva de la generación del baby boom a la jubilación va a suponer un gran reto, tanto para el país como para Murcia en particular. Empresas y administraciones tienen que prepararse para esta gran revolución y para los nuevos senior. En definitiva, la economía de la longevidad supone un gran desafío lleno de oportunidades. Y de eso vamos a conversar ahora. Voy a ir llamando a los ponentes que van a ir subiendo, les vamos recibiendo a cada uno con un fuerte aplauso y van tomando asiento. Tenemos con nosotros a Nicolás Díaz López, coordinador provincial de Mayores Telefónica Murcia. Bienvenido. A la doctora Paula Rodríguez Lavado, responsable asistencial de la Unidad Transformación Digital de Quirón Salud, Levante y Canarias. Mira. Pasa, sentaros, os vais sentando. Sí, tú aquí, Paula, tú al lado. A Juan José Muñoz Benito, médico y licenciado en Derecho, gerente de Bienestar y Salud en CaixaBank. Bienvenido, muchas gracias. Sí, te sientas aquí, a lo de Paula. Y a Rafael Fernández Cañas, experto en gestión de talento senior y director de Relaciones Institucionales en Comunicas. Bienvenido. Nicolás, vamos a empezar contigo. ¿Y quién mejor que los mayores para decirnos cómo ha cambiado el nuevo senior? Yo no voy a desaparecer, voy por aquí atrás para ponernos unas gotitas de agua. Bueno, yo tengo 72 años. Estuve en activo 43 años y medio y todavía no me he dado cuenta de que estoy jubilado. Me explico. Todo fue jubilarme y resulta que mi madre se quedó viuda y por aquello de que en tiempos de antes de la democracia las empresas pagaban o cotizaban cuando querían, entonces ella fue a morir mi padre y pilló una depresión de caballo. El tema está en que yo veía la situación y lo que hice fue traérmela a vivir conmigo y optar porque ella toda su pensión la guardase, porque la pensión que tenía era indigna. Pues mi madre vivió conmigo 40 años y el dinero que pudo ahorrar durante ese tiempo le valió para cuando empezó a fallarle la memoria. Mi madre tuvo Alzheimer, pues yo me veía solo ante una situación para la que nunca me habían preparado y fue encontrarme con una persona que yo no conocía. El tema está en que el dinero que ella ahorró durante los 40 años que vivió conmigo me sirvió para que alguien me ayudase a llevar la situación hacia adelante. ¿Qué ocurre? Que mi madre al final pilla COVID. Durante los 4 últimos años de vida ella tenía la movilidad muy reducida. Yo conseguí que durante esos 4 años mi madre no se llagase. Cuando me la trajeron a los 12 días del hospital porque decían que el COVID ya le había desaparecido, mi madre llegó completamente llagada a casa. Entonces, al día siguiente murió. Yo
puedo asegurar que cuando falleció, para mí eso fue una liberación, porque tanto ella como yo teníamos una situación deplorable. Pero miraba hacia afuera y veía que había gente peor que yo, porque tenía una vecina que estaba atendida por una mujer y cada vez que me veía me decía: los días que me quedan de vida los daría con tal de que mi hijo me atendiese un día. Y sin embargo, y yo decía: madre mía, si todavía hay gente peor que yo. Bueno, pues falleció mi madre y cuando ya empezaba a tranquilizarme, que todavía no estaba, mi suegra sufre un percance de salud grave y al final la operan, me la tengo que traer a casa y cuando ya se repone resulta que no quiere volverse a la suya. En su casa resulta que tenía 3 nietos a los que había criado y tenía un hijo drogadicto. Con lo cual yo me he hecho cargo de mi suegra también. Entonces lo que quiero decir es que con 72 años que tengo, yo todavía no he podido pensar en mí, ni si mi vejez va a ser mejor ni peor, porque todavía tengo el encargo de que esa mujer con 85 años pues llegue al final de sus días más o menos en condiciones. Entonces yo os puedo hablar de todo eso, por si la cosa no es... Nicolás, es que además, pero que además es que esto que estás diciendo es una de las consecuencias, ¿no?, de esta longevidad, ¿no? Sí. Este aumento de la longevidad, sí, y de que queramos vivir, que el hecho de vivir más, ¿cuál es el reto, no? Que es un poco lo que también venimos a contar aquí. El reto sí es vivir más, vivimos más, pero vivir en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y para ello la importancia, pues, de la prevención, tal. Y entonces, hablando de economía de la longevidad, que bueno, no, yo te había empezado un poco para que tú nos contaras cómo es el nuevo senior, pero me ha gustado mucho lo que has hecho, porque al final también nos has llevado a que, ¿cómo se encuentra también el nuevo senior, no? Se encuentra en esa generación también sándwich que hacían antes referencia, de que tenéis que cuidar a hijos y a padres, ¿no? Y bueno, y todo el tema de la economía de los cuidados, o sea, has abierto un melón bastante interesante. Amplio. Pero para centrar un poquito de lo que vamos a hablar, voy a ir a Rafael solo un segundo, porque lo que sí que me gustaría, para que ya antes de que entremos también en materia, porque has entrado de lleno y además de una forma muy potente, que es contándonos tu historia, que es la forma que además mejor se entienden, ¿no?, las cosas, con testimonios en primera persona, es qué es la economía de la longevidad, ¿no? Porque, claro, hablamos de economía de la longevidad. ¿A qué nos referimos, Rafael? Muchas gracias, Ana. Lo primero, muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar con vosotros en este maravilloso evento. Y centrándonos en tu pregunta. Bueno, la economía senior, economía plateada, todos esos nombres, se refiere a la economía relativa a las personas mayores en general. ¿Cuál es la diferencia con la economía de la longevidad? Simplemente que es una parte de esa economía senior, la que está centrada en nuestra capacidad de vivir más años, de un aumento de esperanza de vida y todo lo que conlleva en cuanto a retos, desafíos y oportunidades para la economía en general. A mí no me gusta hablar solamente de economía de la longevidad, sino también de los desafíos y oportunidades sociales que conlleva la economía de la longevidad, porque no solamente es un reto de carácter económico. Como decía nuestro compañero, hay un reto de carácter social que va asociado a esa economía y a esa capacidad de vivir muchísimos más años para los cuales no estamos preparados. ¿Y cuáles serían esas oportunidades? Bueno, antes de entrar en el tema de las oportunidades, hay que dejar bien claro dos cuestiones importantes. La primera, que no estamos hablando de un colectivo homogéneo. Dentro de la economía de la longevidad estoy yo, es decir, personas que tienen más de 55 años y personas que tienen, como mi madre, 83 años. Ni por asomo las necesidades, ni las ambiciones,
son las mismas en el caso de mi madre, en el caso de mi hermana, de mis tíos o los míos, ¿no? Y a nosotros nos encuadran en los mismos parámetros. La segunda cuestión, tenemos un perjuicio, como decían las compañeras del panel anterior, que es que la sociedad en general ve a los seniors como una carga, desde las pensiones hasta los cuidados, pasando por la sanidad, cuando verdaderamente somos un reto en materia de oportunidades simplemente económicas, desde otro tipo de parámetros también, incluidos los sociales. Pero si vamos a lo que es la pura economía, es que estamos hablando de que las personas que tienen más de 65 años ya representan el 20% de la población española. Si cogemos el parámetro que utiliza la Unión Europea, que es más de 55 años, estamos hablando del 30%. En el 2050, la previsión es que los que tengan más de 55 años serán el 50% de la población. Si vamos a la población activa, ya hemos visto en los últimos datos de la EPA que la población activa por encima de los 55 años ya es más de la mitad de la población activa de España. Con lo cual estamos hablando de un mundo tremendamente importante dentro de nuestra economía, que supone el 20% del PIB, el 26% según fuentes de la Unión Europea. Tenemos una importancia como colectivo muy grande en nuestra sociedad, además de los retos. ¿Me podías repetir la pregunta? Perdona, Ana. No te preocupes. Te había preguntado las oportunidades. Ah, sí. Bueno, pues imaginémoslas. Desde las que se nos vienen a todos a la cabeza, pensando, por ejemplo, en mi madre, salud, cuidados, a la que podemos pensar en nosotros mismos. Prevención, que es la primera, que hasta ahora nadie había planteado ese reto preventivo pensando en los mayores, hasta educación financiera, tecnología. Las compañeras hablaban de un importante reto en brechas, entre ellas el tecnológico, ¿no? Entonces, el conjunto de la sociedad tiene un montón de oportunidades que debería aprovechar, pensando en cosas muy tangibles. El colectivo senior, a partir de los 65 años, se caracteriza por, entre otras cuestiones, tener bastante tiempo libre o a su disposición y tener una cierta estabilidad económica y pocas cargas de carácter, sobre todo, financiero. ¿Eso qué te permite? Pues te permite ocio y turismo desestacionalizado, que debería ser un atractivo para las compañías turísticas, para los hoteles, y que, sin embargo, en la mayoría de los casos no vemos una oferta dirigida a ellos. Lo mismo ocurre con otros muchísimos sectores, por ejemplo, en el sector financiero, donde hasta hace muy poco, me voy a referir a una encuesta de 65 más, nos encontrábamos con que el conjunto del sector financiero suspendía en cuanto a la atención a los jóvenes. En la segunda encuesta que habéis realizado, la mitad seguían suspendiendo, pero ya había una mitad del sector financiero que aprobaba, como es el caso de CaixaBank, donde habían avanzado mucho en cuanto a la atención a los de mayores, 1.700 agentes especializados, cajeros accesibles, habéis renunciado a los horarios de atención en ventanilla, bueno, a ese tipo de cuestiones. En cuanto al tema tecnológico, por ya apuntar un dato, a todos se nos viene a la cabeza el tema de inteligencia artificial, ¿no? Vemos cómo están apareciendo fórmulas de inteligencia artificial más allá del ChatGPT, especializadas en muchos sectores. Y aquí me quiero hacer referencia a una que me parece muy, muy interesante, que está ligada a 65 y más, que es Mía, que es una inteligencia artificial pensada y dirigida al colectivo de mayores. Entonces, la economía tiene una oportunidad que debería aprovechar inmensa. Paula, ¿y qué retos y oportunidades, los retos y oportunidades de esta economía de la longevidad en la salud? Bueno, pues, no sé si sí. Como comentaba, sobre todo a nivel de prevención, en salud podemos hacer dos cosas muy importantes. Uno, a nivel de prevención, nos comentaban antes que la esperanza de vida en España está en torno a los 85, 86, 81 años según el género. Y de esos 85 años, 65 son años con calidad de vida. Significa que hay más de 15 años en los que no hay esa calidad de vida. ¿Por qué?
porque seguramente hay alguna enfermedad crónica, alguna afección osteomuscular, alguna dificultad en esa persona a nivel de salud mental también. Esas enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, todas esas son fácilmente prevenibles a través de estos sistemas de prevención, a través de esos colectivos de salud, de centros de salud, de clínicas privadas también, en el que se promueven estos programas o se intenta que ese usuario de salud, que ahora es un usuario más conectado, es un usuario que se preocupa y que quiere controlar sus constantes, pues podemos aprovechar esa situación del paciente conectado para incidir en su salud y prevenir esas enfermedades y evitar esos ingresos hospitalarios. También en esas enfermedades crónicas lo que sucede es un gran gasto sanitario porque el paciente hiperconsulta, ¿no? Entonces también podemos actuar en ese sentido intentando que no llegue a esa hospitalización, ¿no? a esa hiperconsulta y ahorrar esos costes también en ese sentido. Y bueno, pues en ese otro sentido, ¿no? Una prevención antes de que ocurra la enfermedad y una prevención cuando ya ha ocurrido la enfermedad para evitar esas agudizaciones. Entonces, eso es una parte importante en la que creo que debemos trabajar todos, tanto a nivel de sanidad pública como privada, debemos poner ahí el objetivo. Totalmente. Juan José, ya Rafael hablaba un poco, ¿no?, de... porque dices que pueden hacer las empresas por los seniors, él ya te ha hecho un poco de spoiler de lo que hacéis además en concreto en CaixaBank, porque también eso, ¿no? Pues cuéntanos tú qué pueden hacer en general las empresas y luego qué acciones concretas desarrolláis vosotros. Pues, en primer lugar, buenas tardes, Ana, y un placer, y en nombre de la institución a la que represento, de CaixaBank, de poder compartir con todos ustedes o todos vosotros este debate, ¿no? Yo creo que se ha dicho antes, ¿no? La primera cuestión es creerlo. Creer que tenemos un colectivo de personas que todos, o los que están, o los que estaremos, o los que tenemos de familiares, llegan y son personas a las que tenemos que dar un trato personalizado. Trato personalizado. Quizá a nivel popular o a nivel social, la imagen que desde una institución financiera se pueda dar como ayuda o apoyo a las personas de más años puede ser las acciones de la Fundación. Se ha mencionado aquí, yo creo que la Fundación La Caixa está imbricada en el tejido social de todos los órdenes, pero en particular de colectivos más desfavorables, de colectivos vulnerables y de personas mayores. Pero dentro de lo que es la propia institución financiera, y ya desde hace años, y tú lo has puesto ya de manifiesto, se ha tenido en cuenta esa necesidad de dar un trato personalizado. Y ese trato personalizado se ha plasmado en la formación de una serie de profesionales, actualmente más de 2.000, de 2.100, actualmente en la dirección territorial en la que está Murcia, más de 350, y en la provincia y en la comunidad de Murcia, creo, tengo aquí compañeras que lo pueden atestiguar, de en torno a 70, 80 personas. ¿Qué significa eso? No solo profesionales, compañeros del banco que tienen formación específica en las necesidades financieras de personas de mayor edad, sino que también tienen conocimientos gerontológicos, tienen conocimientos sociales de sus necesidades, con lo cual esa interacción es una escucha activa para conocer qué necesidades, qué problemáticas, que también se ha puesto aquí muy de manifiesto, no son ni homogéneas ni iguales. No pueden ser las mismas necesidades que tú has comentado, que a lo mejor las necesidades de una persona que sea recién jubilada con 65 años y 3 meses, que lo que quiere es tener un producto de ahorro que le cubra en necesidades futuras, o tener una tarjeta para los viajes al extranjero, que mucha gente hace, ¿no? Esas historias yo creo que están muy... Pero yendo a otro aspecto también muy relevante, que la dirección del banco, y que yo creo que porque cree en ello se va trasladando a todos los órdenes, son temas de accesibilidad. Parece, no se ha mencionado aquí, pero hacer accesibles
los entornos a las personas que tienen alguna dificultad, que con el paso de los años todos a nivel de trastornos musculoesqueléticos podemos tener, es también una línea de trabajo estratégica que se tiene en todos los centros de trabajo del banco, el que sean accesibles para ello. Y luego la interacción con los medios tecnológicos, que es otra de las circunstancias. Se ha puesto de manifiesto, es verdad que con los que no somos nativos digitales, pues el uso de tecnologías pues nos puede costar más, ¿no? Con cierta edad puedes hacerlo más fácil y a veces se hace menos fácil. El buscar órdenes sencillas, ejecuciones sencillas, yo creo que también ayuda mucho a superar, yo creo que connota ese aprobado al que tú hacías alusión antes, ¿eh? Y Rafa, mira, ahora como experto en talento senior, algo muy importante en la economía de la longevidad, en la economía en general, no puede ser que a partir de una edad en la que nos jubilamos, ya de repente pasamos cero a la izquierda, no se nos tiene en cuenta y todo ese talento, ¿no? Todo ese talento que hay, no se puede, ¿no?, desperdiciar. ¿Se valora como se merece al talento senior en este país? Pues los estudios dicen Todos decís que no. Que ni muchísimo menos. Me tengo que referir de nuevo a un estudio que habéis realizado en 65 y más, con cerca de 4.000 encuestados, donde el 7 de cada 10 dice que no se tienen en cuenta el talento senior y se sienten despreciados los que siguen trabajando en sus propias empresas. Despreciados, que es un término muy duro. Y hay que entenderlo, porque cuando dentro de los planes de tu empresa dejas de estar en los planes de promoción, en los planes de formación y cosas así, pues está claro que te están apuntando a cierto camino. Vosotros lo publicáis constantemente. El único sector de la población donde sigue aumentando, mejor dicho, veis que día a día, en tanto los datos de paro registrado como los datos de la EPA, se está reduciendo el paro. Bueno, pues hay un sector poblacional donde eso no sucede. Y es el único, que son los mayores de 55 años. Y vosotros lo estáis publicando de manera constante. Y eso responde a una práctica empresarial muy generalizada, donde indica la expulsión sistemática de los mayores de 55 años. En un foro reciente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, el presidente, lo ponía de manifiesto de una manera absolutamente clara y rotunda. Y hoy, entre el público, he visto al secretario general de UGT de la región de Murcia y él nos puede dar testimonio de cómo todos los días tiene que afrontar ERES donde hay un dato significativo, que es que hay cierto porcentaje muy importante del ERE que está dirigido a que los mayores de 55 años se vayan. Juan José, bueno, a esto le llamamos nosotros transición activa, ¿no? ¿Es necesario prepararnos para la jubilación? Yo creo que sí. En todos los aspectos, yo creo que sí. A ver, yendo a quizá al terreno que más familiar me es, el aspecto médico, no son lo mismo los programas de salud que hay que tener con 35 años que los que hay que tener con 60. Yo creo que hay que enfocarlo, igual que en los reconocimientos por género, la próstata en el varón, mama y útero y ovarios en la mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo muy claro y eso es prepararse. Pero también hay que prepararse desde un punto de vista emocional y desde un punto de vista cultural. Hemos vivido quizá una generación donde había personas que su único activo era el trabajo. No tenían otros hobbies, no tenían otras actuaciones. Claro, esas personas cuando llega el momento de la jubilación lo ven como un precipicio. ¿Y mañana qué? Es verdad que pueden surgir necesidades familiares sobrevenidas, tal. Ese no es el perfil, tú lo has definido muy bien antes, no es el perfil de la generación actual. La generación actual que se está desvinculando laboralmente es una generación que va a cursos de universidades para mayores, que sigue cursos monográficos culturales, que viaja, que consume, que tiene
interés financiero por los productos financieros que le pueden ser más ad hoc. Yo creo que ha cambiado mucho el perfil y eso viene derivado de un mayor compromiso, de un mayor conocimiento y también de, yo creo que un mayor apoyo institucional a estos colectivos. Paula, sentías, ahora luego voy contigo también, Nicolás, ¿cómo gestionan el talento senior en tu organización? Bueno, pues para nosotros en el mundo sanitario quizás es un poco diferente, ¿no? Porque el talento en nuestros profesionales es muy importante, no lo podemos dejar escapar. Cuando un cirujano tiene 75 años y no se ha jubilado, él tiene el conocimiento. A lo mejor no tiene la misma técnica, ¿no?, que tenía cuando tenía 35, pero es muy importante esa mentorización del profesional senior y el profesional joven, y juntos forman un gran equipo. Es muy importante que se mantenga ese talento en la organización y que no se vaya con el profesional. Entonces, nosotros procuramos detectar ese talento, fomentarlo, empoderar a esas personas, facilitarles cursos de liderazgo, promocionarles a puestos directivos de gestión, de jefaturas de servicio, intentar mantener ese talento más allá de que se quede esa persona con nosotros o no. Y luego, cuando llega esa jubilación, también intentar facilitarles la jubilación progresiva, ¿no? Si ese profesional quiere seguir trabajando, pero quiere también disfrutar de su vida, de su familia, de sus viajes o de otras cosas, poder ofrecerles esos horarios adaptados. Entonces, nosotros hacemos eso, ¿no? Intentamos ofrecerles esa jubilación progresiva o esa jubilación activa para mantener ese talento con nosotros. Nicolás, desde las asociaciones de mayores se defiende todo lo que aporta el talento senior. Cuéntanos, para quien no conozca Mayores Telefónica, cuál es vuestra labor, cómo os seguís aprovechando y poniendo al servicio de la sociedad todo ese talento senior. Vamos a ver, yo llevo frente a la asociación un par de años. Yo creo que no era el más indicado para dirigir el grupo por una razón muy simple, por mi forma de pensar. Entonces, me explico. Mis compañeros, en su gran mayoría, son gente conservadora. Yo no tengo nada contra ellos, ni mucho menos, sino simplemente acepté el cargo y empecé a estudiar la situación. Allí, o por lo menos yo la vi así, con la edad que tenemos, la política es lo que menos influye. Yo creo que lo que tiene la mayor parte de la gente que yo voy conociendo es una soledad pasmosa, ¿no? Y entonces necesitan tener relación con lo que era más próximo a su familia, que eran sus compañeros, para salir de esa soledad. Hablo tanto de gente que no tiene familia, hijos, o gente que lo tiene, incluso así se sienten solos, ¿no? Entonces, también digo lo de que son bastante conservadores, porque me di cuenta no hace mucho que Hacienda se había equivocado en unas cosas que nos había cobrado años atrás. Un abogado de un sindicato cogió, estudió el tema, lo tiró para adelante y resulta que dio con la tecla. Y dio con la tecla que era devolverle 3.000 euros que le había cobrado Hacienda además a cada compañero. Para eso no eran conservadores. Hicieron todos fila en el sindicato. Entonces, quiero decir que veo mucha soledad en la gente con la que trato y puedo... Vosotros desde la asociación, ¿qué hacéis para combatirlo? Tenéis acción de voluntariado, ¿no? Creo. Siendo de Telefónica, lo que hacemos es llamadas constantes a la gente que sabemos que está sola. O sea que... Y en fin, ayudamos en lo que podemos. Algunas personas, pues yo no las pongo en cuestión,
La última, me han llamado hoy que había fallecido hoy, Ramona, la pobre, que me llamaba y me decía, tengo unos ruidos en el teléfono fatales, necesito que venga alguien a mirarlo. Durante los 2 años que yo llevo habrán ido 5 veces a mirarle el teléfono. Y el teléfono no tenía nada. Lo que ella tenía era necesidad de hablar con alguien. Esa es la historia. Totalmente, totalmente. O sea que, en Eso fin. es otra de los aspectos, ¿no?, que hablamos de esta longevidad. He querido hablar desde mi madre hasta ahora, porque antes a los mayores yo creo que se les respetaba mucho. No sé si por el qué dirán o por el sentimiento que tenían hacia ellos. Pero los mayores antes estaban más arropados que ahora. ¿Tú crees que ahora se ha perdido un poco? Ahora se ha perdido. Ahora a los hijos incluso la gente mayor les estorba en casa. Lo digo así porque lo veo. Lo ves, ¿no? En bueno, fin. ahora pues tomando el testigo de como reflexión final, os voy a pedir a vosotros 3 también que hagáis una reflexión final para cerrar la mesa. Paula. Bueno, a ver un poco lo que hemos comentado. Si vamos, ¿piensas que nos hemos dejado algo en el tintero que te gustaría decir? Talento senior y mayores, por otro lado, ¿no? Talento senior es muy importante mantenerlo en las organizaciones y esa unión generacional, ¿no?, para hacer esa mentorización y que no perdamos nada valioso en ninguna empresa. Y a nivel de cuidado de personas, pues bueno, tenemos mucho que hacer en ese sentido, tenemos mucho que ofrecer a la sociedad y creo que podemos trabajar todos en esa línea. Con eso nos quedamos. Juan José. Pues yo creo que en ese objetivo de estar cerca de las personas, que es uno de los lemas del banco, la labor del voluntariado, que no lo he comentado antes, más de 15.000 profesionales de CaixaBank efectúan labores de voluntariado, algunos continuadamente, otros esporádicamente, ¿no? Muchas de esas lo que hacen es estar cerca de personas mayores, cerca de personas con soledad no deseada. Está puesto un protocolo de prevención del suicidio que funciona, porque es verdad que hay personas que llaman exponiendo su angustia porque están solas y a lo mejor el teléfono que tienen más cerca es el del gestor de su oficina y se pone en marcha ese protocolo, etcétera. Es decir, tenemos que creer, tenemos que estar sensibilizados y tenemos que estar formados para dar el mejor servicio. Y qué importante, ¿no?, toda esa colaboración público-privada para conseguirlo. Rafael. Creo que podríamos concluir que vivimos en una sociedad, la segunda más longeva del mundo, donde se anima constantemente a los mayores a tener un mayor protagonismo en la empresa, a jubilarse más tarde, a hacer más cosas y, por otro lado, nuestra sociedad, nuestras entidades públicas, nuestras administraciones, nuestras empresas tienen un reto por delante muy importante, que es aprovechar todo ese potencial de los mayores, no solamente desde el punto de vista económico, sino también para dotarle de una dimensión social a esa economía de la longevidad, que es un gran potencial para nuestro país. Pues con esto nos quedamos. Muchísimas gracias a los 4. Ha sido un enorme placer. Os despedimos con un gran aplauso. Muchísimas gracias.